En la primavera de 2013, la Ciudad de México vibraba con la energía caótica de sus más de 20 millones de habitantes. Las calles del barrio de Coyoacán bullían con estudiantes universitarios, vendedores ambulantes y turistas que buscaban capturar la esencia bohemia de una de las colonias más emblemáticas del país. Entre esos estudiantes estaba Clara Ruiz, una joven de 23 años, que cursaba el último semestre de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Clara era conocida por su sonrisa contagiosa y su determinación inquebrantable. Con el cabello castaño largo que siempre llevaba recogido en una cola de caballo y unos ojos color miel que reflejaban una inteligencia aguda, había crecido en una familia de clase media en la colonia del Valle. Su padre, Roberto Ruiz, trabajaba como contador en una empresa de importaciones, mientras que su madre, Patricia, era maestra de primaria. Clara tenía un hermano menor, Daniel, quien en aquel entonces tenía apenas 13 años y la adoraba con la devoción típica de un hermano menor que ve en su hermana mayor un modelo a seguir. La tarde del 15 de marzo de 2013 comenzó como cualquier otra. Clara salió de su departamento compartido cerca de la universidad alrededor de las 4 de la tarde. Llevaba puesta una blusa blanca, jeans ajustados y sus característicos tenis rojos que había comprado en un mercado de la Merced. Había quedado de verse con su grupo de estudio en la biblioteca central para repasar los últimos temas antes de los exámenes finales. Sus compañeras, Mónica y Alejandra, la esperaron durante más de 2 horas, pero Clara nunca llegó. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde del asiento, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuando Clara no respondió los mensajes de texto ni las llamadas durante el resto de la tarde, sus amigas comenzaron a preocuparse. Mónica intentó comunicarse con Patricia alrededor de las 9 de la noche y fue entonces cuando el pánico comenzó a instalarse en la familia Ruiz. Patricia llamó inmediatamente a Roberto, quien estaba en una cena de negocios, y ambos se dirigieron al departamento de Clara. Al llegar, encontraron todas sus pertenencias intactas, su laptop, sus libros, su mochila favorita. Lo único que faltaba era su teléfono celular y la pequeña cartera donde guardaba su identificación y algo de efectivo. Roberto, con las manos temblorosas, marcó el número de emergencias. La familia pasó esa noche en vela, sentados en la sala del departamento de Clara, esperando alguna noticia, alguna señal. Daniel, quien había sido llevado por una tía, no comprendía completamente la gravedad de la situación, pero veía el terror reflejado en los ojos enrojecidos de su madre. La agencia del Ministerio Público, designada para el caso, llegó a la mañana siguiente. El agente Hernández, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de investigar desapariciones en una ciudad donde miles de personas se esfumaban cada año, tomó la declaración de la familia con una expresión que oscilaba entre la profesionalidad y el cansancio. Pidió fotografías recientes de Clara, detalles sobre su rutina diaria, nombres de amigos, conocidos, exnovios. Patricia entregó todo lo que tenía con manos temblorosas, mientras Roberto intentaba mantener la compostura frente a Daniel, quien ahora lloraba en silencio en un rincón de la habitación. Los primeros días de la investigación fueron frenéticos. Los amigos de Clara fueron interrogados uno por uno. Todos coincidían en lo mismo. Clara era responsable, no consumía drogas, no tenía enemigos conocidos. Había terminado una relación con su novio Javier 6 meses antes, pero la ruptura había sido amistosa. Javier fue interrogado extensamente y su coartada verificada.
Estuvo en su trabajo, una tienda de instrumentos musicales en la colonia Roma, toda esa tarde. Las cámaras de seguridad de la zona proporcionaron las últimas imágenes conocidas de Clara. Se le veía caminando por la avenida Miguel Ángel de Quevedo alrededor de las 4:20 de la tarde, mirando su teléfono. Luego, en otra cámara ubicada 3 calles más adelante, aparecía abordando un taxi blanco con franjas rojas. La matrícula no era visible en la grabación, debido al ángulo y la calidad de la imagen. A partir de ese momento, Clara Ruiz simplemente desapareció. Roberto contrató investigadores privados. Patricia organizó marchas y plantones frente a las oficinas del gobierno. Pegaron carteles con la fotografía de Clara en cada poste de luz, en cada estación del metro, en cada mercado de la ciudad. La historia apareció brevemente en las noticias locales, pero en una ciudad donde las desapariciones eran alarmantemente comunes, el caso de Clara Ruiz pronto quedó enterrado bajo una montaña de nuevos casos igualmente desesperantes. Los meses se convirtieron en años. La familia Ruiz nunca dejó de buscar, pero la esperanza que inicialmente los consumía comenzó a transformarse en una resignación dolorosa. Patricia desarrolló insomnio crónico y tuvo que tomar una licencia indefinida de su trabajo. Roberto envejeció 10 años en cuestión de 2. Su cabello se volvió completamente gris y su mirada perdió el brillo que alguna vez tuvo. Daniel, quien ahora entraba a la preparatoria, se volvió introvertido y distante, cargando con la culpa inexplicable de haber sido el hermano menor que no pudo proteger a su hermana. La habitación de Clara en la casa familiar permaneció intacta, como un santuario a la memoria de quien alguna vez llenó esos espacios con risas y planes para el futuro. Sus libros de psicología seguían apilados en el escritorio, su ropa colgaba en el armario, sus fotografías decoraban las paredes. Patricia entraba allí cada mañana a rezar, aunque nunca había sido particularmente religiosa antes de la desaparición. La investigación oficial se enfrió rápidamente. El expediente de Clara Ruiz se convirtió en uno más entre miles, archivado en un edificio gubernamental, donde el polvo se acumulaba sobre los sueños rotos de familias enteras. El agente Hernández fue reasignado a otros casos, y la familia recibía actualizaciones cada vez más esporádicas, siempre con el mismo mensaje: no hay nuevos desarrollos. En 2015, 2 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza renovada cuando el cuerpo de una mujer joven fue encontrado en un terreno baldío en el Estado de México. Las características físicas coincidían parcialmente con las de Clara. Patricia y Roberto fueron llamados para identificar el cuerpo, un proceso que describieron como descender a los círculos más profundos del infierno. Daniel se quedó en casa de una tía, destrozado por la posibilidad de que finalmente llegara el cierre que tanto temían. Pero las pruebas de ADN determinaron que no era Clara. La familia regresó a casa con un alivio amargo, sin saber si alegrarse o desesperarse aún más. Daniel creció en la sombra de la ausencia de su hermana. Cada cumpleaños, cada festividad, cada logro personal estaba teñido por la pregunta no formulada: ¿dónde está Clara? Sus compañeros de escuela eventualmente dejaron de preguntarle sobre su hermana desaparecida, no por falta de interés, sino porque no sabían qué decir ante un dolor tan profundo y persistente. En la preparatoria, Daniel encontró refugio en el deporte y la tecnología. Se unió al equipo de fútbol de la escuela y pasaba horas frente a su computadora, aprendiendo programación y diseño gráfico. Era su manera de escapar de una realidad que le resultaba insoportable. Sus padres, consumidos por su propio duelo, apenas notaban las transformaciones que ocurrían en su hijo. La familia Ruiz había aprendido a coexistir con el vacío,
cada uno procesando el trauma a su manera, raramente hablando sobre Clara, pero pensando en ella constantemente. Los investigadores privados que Roberto había contratado inicialmente también llegaron a callejones sin salida. Uno de ellos, el señor Castillo, un ex policía judicial con décadas de experiencia, había seguido todas las pistas posibles: hospitales, morgues, redes de trata, grupos delictivos conocidos por operar en la zona sur de la ciudad. Entrevistó a cientos de taxistas, revisó grabaciones de seguridad de terminales de autobuses y aeropuertos, habló con informantes en el submundo criminal. Todo resultaba en nada. Durante una de sus últimas reuniones con la familia, Castillo les explicó con brutal honestidad la realidad que enfrentaban. En México, miles de personas desaparecían cada año y la gran mayoría de los casos nunca se resolvían. La infraestructura para investigar estas desapariciones era inadecuada, los recursos limitados, y en muchos casos había una incompetencia institucional que rayaba en complicidad. Les sugirió que consideraran la posibilidad de que Clara hubiera querido desaparecer voluntariamente, aunque esa teoría contradecía todo lo que conocían sobre su hija. Patricia rechazó esa idea con vehemencia. Clara tenía planes, ambiciones, una familia que amaba. Estaba a semanas de graduarse. No tenía sentido que abandonara todo voluntariamente. Roberto, más pragmático pero igualmente devastado, tampoco podía aceptar esa explicación. Habían revisado sus cuentas bancarias, su computadora, sus redes sociales. No había indicios de que planeara irse, ni de que enfrentara problemas que la llevaran a tomar una decisión tan drástica. A medida que Daniel entraba a la universidad en 2018, 5 años después de la desaparición de Clara, había desarrollado su propia teoría sobre lo ocurrido. Pasaba noches investigando casos similares en Internet, leyendo foros donde familias de desaparecidos compartían sus experiencias y teorías. Se obsesionó con entender los patrones detrás de las desapariciones en México, los métodos que usaban los criminales, las rutas de tráfico humano. Era su manera de mantener viva la memoria de su hermana mientras intentaba encontrar respuestas que nadie más parecía poder proporcionar. La vida continuaba, pero de una manera distorsionada. Patricia eventualmente regresó a trabajar, pero sus colegas notaban que ya no era la misma persona. Sonreía mecánicamente, cumplía con sus obligaciones, pero había una ausencia en su mirada, como si una parte fundamental de ella hubiera desaparecido junto con Clara. Roberto se sumergió en su trabajo, aceptando cada hora extra disponible, porque estar en casa significaba confrontar el vacío que ninguna cantidad de actividad podía llenar. Las fechas significativas eran especialmente tortuosas. El 15 de marzo de cada año, la familia realizaba un pequeño ritual. Encendían una vela en la habitación de Clara, compartían historias sobre ella, lloraban juntos. El cumpleaños de Clara, el 8 de julio, era similar. Patricia preparaba el pastel de chocolate que tanto le gustaba a su hija y lo colocaban en la mesa del comedor, rodeado de fotografías. Era su manera de mantenerla presente, de resistirse a la idea de que se había ido para siempre. Daniel rara vez hablaba sobre Clara con sus amigos de la universidad. Había aprendido que la gente no sabía cómo responder cuando compartía su historia. Algunos ofrecían condolencias inadecuadas, otros cambiaban de tema rápidamente, incómodos ante una tragedia tan cruda. Era más fácil mantener esa parte de su vida privada, compartimentada del resto de su existencia. En 2020, cuando la pandemia del COVID-19 transformó radicalmente la vida en México y el mundo entero, la familia Ruiz enfrentó un nuevo nivel de aislamiento. Los confinamientos significaban estar atrapados con sus pensamientos, sin las distracciones del trabajo o las actividades sociales.
Durante esos meses, Daniel pasó más tiempo que nunca en la habitación de Clara, sentado en su cama, leyendo sus viejos cuadernos, tratando de conocer mejor a la hermana que había perdido cuando él era apenas un adolescente. Fue durante ese período que Daniel encontró el diario de Clara, escondido en una caja en el fondo de su armario. Las entradas databan de sus últimos meses antes de desaparecer. Leyó sobre sus sueños de convertirse en psicóloga clínica, sobre sus inseguridades respecto al futuro, sobre un chico en su clase de estadística que le gustaba, pero al que nunca se atrevió a hablarle. Leyó sobre sus preocupaciones por la situación de violencia en el país, sobre casos de feminicidio que la aterrorizaban, sobre su determinación de ser parte de la solución algún día. La última entrada estaba fechada el 10 de marzo de 2013, 5 días antes de su desaparición. Clara escribió sobre sentirse observada en el metro, sobre un hombre que la había seguido hasta su parada y que la había hecho sentir incómoda. Mencionó que probablemente estaba siendo paranoica, pero decidió tomar taxis durante unos días en lugar de usar el transporte público. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le mostró el diario a sus padres, quienes lo leyeron con lágrimas rodando por sus mejillas. Roberto llevó el diario a las autoridades, pero después de tantos años era imposible determinar si ese incidente había tenido alguna relación con la desaparición. Los años 2021 y 2022 trajeron más de lo mismo: esperanza desvanecida, pistas que no llevaban a ninguna parte, aniversarios dolorosos. Daniel se graduó de la universidad con un título en ingeniería en sistemas. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología en la colonia Polanco. Se mudó a su propio departamento, un estudio pequeño pero acogedor en la colonia Condesa. Era el tipo de independencia que Clara nunca tuvo la oportunidad de experimentar completamente, y esa realización lo perseguía. A sus 23 años, la misma edad que tenía Clara cuando desapareció, Daniel comenzó a experimentar con aplicaciones de citas. No buscaba nada serio, solo conexiones casuales que lo ayudaran a sentirse menos solo en una ciudad que de alguna manera parecía más grande y más vacía cada día. Sus padres lo animaban suavemente a salir más, a encontrar a alguien, a construir una vida que no estuviera completamente definida por la tragedia que habían vivido. Descargó varias aplicaciones populares, creó perfiles con fotografías cuidadosamente seleccionadas y descripciones breves de sus intereses. No mencionaba a Clara en sus perfiles. Esa era una parte de él que reservaba para conversaciones más profundas. Las primeras semanas fueron una mezcla de matches superficiales, conversaciones que no llevaban a ninguna parte, y algunas citas que confirmaban que todavía no estaba realmente listo para una relación seria. Patricia y Roberto, ahora en sus 60, habían comenzado a hablar sobre mudarse a una casa más pequeña. La casa familiar en Del Valle se sentía demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. Pero ninguno de los dos podía tomar la decisión final de venderla. Hacerlo se sentiría como una traición final a Clara, como admitir que realmente se había ido y nunca regresaría. En las reuniones familiares, que eran cada vez menos frecuentes, los primos y tíos de Daniel habían aprendido a evitar mencionar a Clara, a menos que Patricia o Roberto sacaran el tema primero. El luto se había convertido en parte de la identidad familiar, una carga compartida que había moldeado cada decisión, cada conversación, cada momento de los últimos años. Daniel había desarrollado la costumbre de visitar los lugares que Clara frecuentaba antes de desaparecer. Caminaba por los pasillos de la UNAM, se sentaba en los cafés de Coyoacán donde ella estudiaba, visitaba la biblioteca central, donde nunca llegó aquella tarde fatal. Era su manera de mantener viva la conexión, de sentir que de alguna manera ella todavía estaba presente en esos espacios
que alguna vez fueron parte de su rutina diaria. En sus momentos más oscuros, Daniel se preguntaba si algún día dejaría de buscar respuestas. Si llegaría a un punto en que aceptaría que nunca sabría qué le pasó a su hermana, pero incluso formular esa pregunta se sentía como una traición. Clara merecía ser buscada, merecía ser recordada, merecía justicia, fuera cual fuera la verdad sobre su desaparición. La primavera de 2023 marcó el 10º aniversario de la desaparición de Clara. La familia organizó una misa en su memoria en la parroquia local. Asistieron algunos de sus viejos amigos de la universidad, profesores que la recordaban, vecinos que habían seguido la historia a lo largo de los años. Patricia leyó una carta que había escrito para Clara, hablándole directamente como si pudiera escucharla, diciéndole cuánto la extrañaban, cuánto había cambiado el mundo en su ausencia, cuánto la necesitaban todavía. Daniel no pudo leer la carta que había preparado. Se quebró a mitad de la primera oración y tuvo que sentarse, sollozando en silencio mientras su padre apretaba su hombro con una mano que temblaba con su propio dolor contenido. Después de la ceremonia, la familia regresó a casa y pasó el resto del día mirando videos viejos de Clara, recordando su risa, su voz, la manera en que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Fue en octubre de 2023, cuando todo cambió. Daniel había estado usando una aplicación de citas llamada Love Finder durante algunas semanas. No era particularmente activo en ella. Revisaba los perfiles ocasionalmente cuando estaba aburrido o cuando se sentía particularmente solo. Una noche de jueves, mientras esperaba que su cena se calentara en el microondas, decidió pasar algunos minutos deslizando perfiles. Los primeros perfiles eran los usuales, fotografías cuidadosamente curadas, descripciones que intentaban ser ingeniosas o seductoras, intereses comunes que parecían sacados de un molde genérico. Deslizó hacia la izquierda en la mayoría, detuvo en algunos, dio like a unos pocos que le parecieron genuinamente interesantes. Entonces apareció un perfil que hizo que su corazón se detuviera. La fotografía principal mostraba a una persona de espaldas, mirando hacia el horizonte en lo que parecía ser una playa. La siguiente foto mostraba una vista lateral del rostro, parcialmente oscurecido por el cabello. Pero fue la tercera fotografía la que hizo que Daniel sintiera que el piso se abría bajo sus pies. Era una imagen ligeramente desenfocada, tomada en lo que parecía ser un café, y aunque el ángulo era inusual y la iluminación no era ideal, había algo inconfundiblemente familiar en las características de esa persona. El perfil usaba el nombre Carla y listaba la edad como 28 años. La biografía era vaga, buscando conexiones genuinas. Me gusta el arte, la música y las conversaciones profundas. La ubicación indicaba Ciudad de México, específicamente la alcaldía Coyoacán. Daniel sintió que sus manos comenzaban a temblar. Se acercó la pantalla del teléfono a los ojos, estudiando cada detalle de las fotografías. Los ojos color miel, la forma de la nariz, la curva de los labios. Podía estar imaginándolo, su mente desesperada por ver a su hermana desaparecida en cualquier rostro vagamente similar. Pero mientras más miraba, más seguro estaba. Había algo en esas fotografías, algo en la postura, en la expresión apenas visible, que gritaba el nombre de su hermana. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, Daniel dio swipe hacia la derecha, indicando interés en el perfil. La aplicación lo felicitó con un mensaje animado. Es un match. Carla también está interesada en ti. Comienza la conversación. Daniel se dejó caer en el sofá, su cena completamente olvidada, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Era posible? Después de 10 años, ¿podía ser realmente Clara?
La aplicación requería que ambos usuarios dieran like para poder comunicarse, lo que significaba que Carla también había mostrado interés en su perfil. Daniel miró sus propias fotografías en la aplicación. Había cambiado mucho desde que tenía 13 años. Era ahora un hombre de 23, con barba, con un físico más desarrollado, con una madurez en los ojos que no tenía cuando era apenas un adolescente. Si era Clara, ¿lo habría reconocido? ¿O simplemente había sido un swipe casual, un match aleatorio entre miles en la ciudad? Daniel se dio cuenta de que estaba hiperventilando. Se obligó a respirar profundamente, a pensar con claridad. Necesitaba un plan. No podía simplemente escribir «Clara, ¿eres tú?». Si era un caso de identidad equivocada, asustaría a la persona. Si era Clara y estaba usando un nombre falso, había una razón, y confrontarla directamente podía hacer que desapareciera nuevamente, esta vez digitalmente. Pasó las siguientes 2 horas mirando las fotografías, buscando más detalles. En una de las imágenes de fondo, alcanzaba a ver libros en un estante. Hizo zoom lo más que pudo, intentando leer los títulos. Algunos eran borrosos, pero uno de ellos parecía ser un texto de psicología. ¿Coincidencia o una pista? En otra fotografía, tomada en lo que parecía ser un parque, había una pequeña cicatriz visible en el brazo izquierdo. Daniel recordaba esa cicatriz. Clara se la había hecho cuando tenía 17 años, al caerse de una bicicleta durante unas vacaciones familiares en Veracruz. Su pulso se aceleró nuevamente. Tenía que ser ella, pero ¿cómo era posible? ¿Dónde había estado durante 10 años? ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué no había contactado a la familia? Las preguntas se acumulaban en su mente como una avalancha, cada una más urgente que la anterior. Daniel consideró llamar a sus padres inmediatamente, pero se detuvo. ¿Y si estaba equivocado? No podía infligirles una falsa esperanza. Ya habían sufrido suficiente. Necesitaba estar seguro primero. Decidió que el siguiente paso era iniciar una conversación, sutilmente, cuidadosamente, buscando confirmación sin revelar sus sospechas. Comenzó a escribir mensajes y borrarlos inmediatamente. «Hola», parecía demasiado casual. «Me gustó tu perfil», sonaba demasiado genérico. Necesitaba algo que pudiera provocar una respuesta reveladora sin ser demasiado obvio. Finalmente, después de docenas de intentos, escribió: «Hola Carla, me llamó la atención que te gusta la psicología. ¿Estudiaste eso?». Presionó enviar y luego colocó el teléfono boca abajo en la mesa, incapaz de mirar la pantalla mientras esperaba una respuesta. Los minutos se sentían como horas. Se levantó, caminó por su pequeño departamento, se asomó por la ventana hacia las calles iluminadas de la Condesa. La ciudad continuaba con su ritmo frenético, completamente ajena al tumulto que ocurría en su interior. El teléfono vibró. Daniel lo agarró tan rápido que casi lo deja caer. Un mensaje nuevo de Carla. «Hola. Sí, estudié psicología hace algunos años. Ahora trabajo en algo diferente, pero siempre fue mi pasión. ¿Y tú?». Daniel leyó el mensaje una y otra vez. La forma de escribir, el uso de signos de exclamación, la estructura de las oraciones. Todo le parecía familiar, pero podía estar proyectando. Respondió: «Soy ingeniero en sistemas, trabajo en una empresa de tecnología. ¿En qué parte de la ciudad vives?». La respuesta llegó rápidamente: «Por Coyoacán, cerca de la universidad. Es una zona que siempre me ha gustado. ¿Tú?». «Cerca de la universidad, donde Clara había estudiado, donde había desaparecido». Daniel sintió un nudo en el estómago. Respondió: «Condesa, pero crecí en Del Valle». Hubo una pausa más larga antes de la siguiente respuesta. Daniel miraba los 3 puntos que indicaban que Carla estaba escribiendo. Luego desaparecían, luego volvían a aparecer. Finalmente: «Del Valle es lindo. ¿Sigues viviendo con tu familia?». «No»,
Me mudé hace un par de años, pero los veo seguido. Otro mensaje de Carla. Qué bueno. La familia es importante. Daniel decidió arriesgarse un poco más. Sí, aunque hemos pasado por momentos difíciles, mi familia no está completa. Esperó, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La respuesta tardó varios minutos. Lo siento mucho. Todas las familias tienen su historia, supongo. Daniel quería gritar, quería escribir el nombre de su hermana en mayúsculas, exigir respuestas, pero se contuvo. Si era Clara y había permanecido escondida durante 10 años, había una razón. Presionarla ahora podía ser contraproducente. Decidió cambiar de táctica. Oye, sé que esto es un poco directo para una aplicación de citas, pero ¿te gustaría tomar un café algún día? Eres interesante y me gustaría conocerte mejor. La respuesta no llegó inmediatamente. Daniel pasó la siguiente media hora en agonía, imaginando que había dicho algo mal, que la había asustado, que el perfil desaparecería y perdería esta oportunidad imposible de encontrar respuestas. Finalmente, cuando ya había perdido toda esperanza, el teléfono vibró. Me encantaría, pero tengo que serte honesta. Soy un poco reservada y no me gusta hablar mucho sobre mí al principio. Si eso está bien para ti, entonces sí, tomemos ese café. Daniel respondió inmediatamente. Por supuesto, sin presiones. Solo una conversación casual. ¿Qué te parece el sábado por la tarde? Sábado está bien. ¿Conoces el café El Jarocho en Coyoacán? Daniel conocía ese lugar. Clara solía ir allí con sus amigas de la universidad. Otro detalle que no podía ser coincidencia. Sí, lo conozco. ¿A las 4 de la tarde? Perfecto. Nos vemos allí. Daniel pasó los siguientes 2 días en un estado de ansiedad constante. No durmió más de 2 o 3 horas cada noche, su mente girando con teorías sobre qué podía haber pasado. Investigó casos de personas que reaparecían años después de desaparecer. Leyó sobre amnesia, sobre víctimas de secuestro que desarrollaban síndrome de Estocolmo, sobre personas que voluntariamente abandonaban sus vidas anteriores por razones que sus familias nunca comprendían completamente. El viernes por la noche casi llamó a sus padres 3 veces, pero cada vez colgaba antes de que respondieran. Decidió esperar hasta después de la reunión del sábado. Si era Clara, necesitaba entender primero por qué había desaparecido, por qué había permanecido escondida antes de involucrar a sus padres. Si no era ella, les ahorraría otro episodio de esperanza destrozada. El sábado llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Daniel se cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por jeans y una camisa casual. Se dio cuenta de lo ridículo de la situación, preparándose para una cita que podría ser con su hermana desaparecida. La ironía era tan oscura que casi se ríe en voz alta, pero el sonido murió en su garganta. Llegó al café El Jarocho 30 minutos antes de la hora acordada. El lugar estaba moderadamente lleno con el típico público de sábado por la tarde. Estudiantes con laptops, parejas conversando sobre cafés humeantes, grupos de amigos riendo ruidosamente en las esquinas. Daniel eligió una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la entrada. Ordenó un café que no probó. Sus ojos fijos en la puerta. 4 en punto, luego 4:05, 4:10. Daniel comenzó a pensar que no vendría, que había cambiado de opinión, que todo había sido una elaborada coincidencia y él estaba persiguiendo fantasmas. Entonces, a las 4:12, la puerta se abrió y ella entró. Daniel sintió que el mundo se detenía. Era Clara, 10 años mayor, con el cabello más corto, teñido de un tono más oscuro, con una ropa que nunca la había visto usar, pero era innegablemente su hermana. Los mismos ojos color miel, la misma forma de caminar ligeramente a un lado, el mismo gesto de morderse el labio inferior cuando estaba nerviosa.
Ella lo vio y se acercó a la mesa, sonriendo tímidamente. «Daniel», preguntó, y en esa palabra única, pronunciada con una voz que era simultáneamente familiar y extraña, se confirmaron todas sus sospechas. Daniel se puso de pie tan bruscamente que casi tira su café. «Clara», dijo, su voz quebrándose, «eres tú, realmente eres tú». La sonrisa de Clara desapareció, reemplazada por una expresión de pánico puro. Miró alrededor del café, como si buscara una salida. «¿Cómo?», comenzó, pero las palabras murieron en sus labios. «Soy Daniel, tu hermano. Tenía 13 años cuando desapareciste. Ahora tengo 23. Clara, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Se cubrió la boca con las manos, su cuerpo entero temblando. Los otros clientes del café comenzaron a mirar, curiosos ante la escena dramática que se desarrollaba. «No puedes estar aquí», susurró Clara finalmente. «No es seguro. No debiste encontrarme. ¿No es seguro?». La voz de Daniel subió de volumen. «Clara, mamá y papá han estado buscándote durante 10 años. Te han llorado. Han vivido en el infierno sin saber qué te pasó. Y me dices que no es seguro». Clara se sentó pesadamente en la silla frente a él, sus manos cubriéndose el rostro. «No lo entiendes», sollozó. «No puedo volver. No puedo. Ellos me encontrarán si vuelvo». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». Daniel se sentó también, alcanzando a tomar las manos de su hermana. Estaban frías como el hielo. Clara levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «El día que desaparecí, el hombre del metro, el que escribí en mi diario sobre sentirme observada, me estaba siguiendo de verdad. No era paranoia. Cuando tomé ese taxi, él estaba trabajando con el conductor. Me llevaron a una casa en el Estado de México. Había otras chicas allí». Daniel sintió náuseas subir por su garganta. «Trata de personas». Clara asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me tuvieron durante semanas. Planeaban enviarme al norte, a la frontera, pero una noche, durante un traslado, hubo un accidente. El vehículo chocó y en la confusión logré escapar. Corrí hacia una zona residencial, toqué puertas hasta que alguien me ayudó. Una familia me escondió. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no contactaste a mamá y papá?». «Lo intenté». La voz de Clara se quebró nuevamente. «Pero uno de los hombres que me capturó era policía. Daniel. Me lo dijo, se jactaba de ello. Dijo que tenían contactos en todas partes, que si intentaba ir a las autoridades o volver con mi familia, no solo me encontrarían a mí, sino que lastimarían a mamá, a papá, a ti. Dijo que conocía nuestra dirección, donde trabajaban nuestros padres, tu escuela. Tenía fotografías, Daniel. Fotografías de nuestra casa, de ti saliendo de la escuela». Daniel sintió una furia ardiente mezclada con horror. «Así que simplemente desapareciste. Dejaste que pensáramos que estabas muerta durante 10 años, Clara. 10 años. Fue la decisión más difícil de mi vida». Clara lloró. «Cada día pensaba en ustedes. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento. Pero tenía demasiado miedo. La familia que me ayudó me consiguió documentos falsos, me ayudó a crear una nueva identidad. He estado viviendo como Carla Rivera durante todos estos años. Me mudé constantemente los primeros años, nunca quedándome en un lugar más de algunos meses. Solo en los últimos 2 años me he sentido lo suficientemente segura como para establecerme un poco». «¿Y qué hay de la aplicación de citas? ¿Por qué arriesgarte?». Clara rió amargamente. «Porque estoy cansada de estar sola. Porque cumplí 33 años el mes pasado y me di cuenta de que he desperdiciado una década de mi vida escondida en las sombras. Porque quería intentar tener algo de normalidad, aunque sea pequeño. Nunca pensé que te encontraría. Cuando vi tu perfil, algo en ti me pareció familiar, pero pensé que era imposible. El Daniel que recuerdo era un niño.
Tú eres un hombre. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la revelación aplastándolos a ambos. Finalmente, Daniel habló. Tienes que volver a casa, Clara. Tienes que ver a mamá y papá. Esto los ha destruido. A todos nos ha destruido. No puedo. Clara sacudió la cabeza vigorosamente. No es seguro. Esos hombres, la red para la que trabajaban, todavía están allá afuera. México no ha mejorado en 10 años, Daniel. Ha empeorado. La impunidad, la corrupción, todo. Entonces iremos a las autoridades federales. Hay organizaciones que se especializan en estos casos. Hay ONG, hay medios de comunicación que pueden presionar. No puedes vivir así para siempre, Clara. ¿Y arriesgar a la familia? ¿Arriesgarte a ti? Ya estamos destruidos, dijo Daniel con dureza. No saber qué te pasó nos ha matado de una manera diferente, pero igual de efectiva. Al menos dame una oportunidad de ayudarte. Dame una oportunidad de traerte de vuelta. Clara cerró los ojos. Lágrimas silenciosas continuaban rodando por sus mejillas. Necesito tiempo para pensar. No, Daniel fue firme. Has tenido 10 años para pensar. Ahora necesitas actuar. Al menos deja que papá y mamá sepan que estás viva. Solo eso. No tienes que volver a casa todavía si no te sientes segura, pero merecen saber. La batalla interna era visible en el rostro de Clara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió débilmente. Está bien, pero lo hacemos con cuidado. Y si en algún momento siento que estamos en peligro, desapareceré nuevamente y esta vez te prometo que no me encontrarás. Daniel alcanzó su teléfono. Voy a llamar a mamá ahora. No, Clara agarró su muñeca. No así. No por teléfono, en persona, mañana, en algún lugar neutral. Necesito prepararme mental y emocionalmente, y ellos también. Daniel no quería esperar ni un segundo más, pero entendía el razonamiento de su hermana. Está bien, mañana. ¿Dónde? El Parque de los Venados, dijo Clara después de pensar un momento. Es público, pero tranquilo, a las 10 de la mañana. Diles que tienen que venir solos. Solo ustedes 3. Y Daniel, no les digas exactamente qué va a pasar, solo diles que necesitan estar allí, que es importante. ¿Por qué el misterio? Porque si les dices que me encontraste, podrían hacer algo imprudente. Llamar a la policía, publicarlo en redes sociales, algo que podría alertar a las personas equivocadas. Por favor, confía en mí en esto. Daniel accedió a regañadientes. Pasaron la siguiente hora hablando, Clara llenando algunos de los vacíos sobre los años perdidos. Había trabajado en empleos informales, siempre pagados en efectivo, nunca usando su verdadero nombre. Había completado un curso de asistente administrativo bajo su identidad falsa. Había tenido algunos amigos superficiales, pero nunca relaciones profundas, siempre manteniendo a la gente a distancia por miedo a que las preguntas la llevaran a tener que mentir más de lo que podía manejar. ¿Y el hombre, el policía que te amenazó?, preguntó Daniel. ¿Sabes su nombre? Clara vaciló, luego asintió. Se llamaba Comandante Vega. Era de la Policía Judicial del Estado de México en ese momento. No sé si todavía trabaja allí o si siquiera sigue vivo. Daniel memorizó el nombre. Haría su propia investigación, pero primero necesitaba reunir a su familia, una cosa a la vez. Cuando finalmente se separaron afuera del café, Clara se volvió hacia Daniel. «Gracias por no odiarme», dijo suavemente. «Sé que lo que hice fue terrible para ustedes. Hay días en que me odio a mí misma por ello». «No te odio». Daniel la abrazó. Y fue como abrazar un fantasma que de repente se había vuelto sólido. «Solo quiero que vuelvas, que seas parte de nuestras vidas nuevamente. Lo que sea que necesitemos hacer para que eso suceda de manera segura, lo haremos». Esa noche, Daniel llamó a sus padres y les pidió que se reunieran con él en el Parque de los Venados a la mañana siguiente. Roberto preguntó por qué. ¿Cuál era la urgencia?
Pero Daniel fue evasivo. Solo, por favor, confíen en mí. Es importante, muy importante. Patricia estaba más insistente, pero Daniel se mantuvo firme. Mañana, mamá. Todo tiene sentido mañana. No durmió nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, oía su voz, revivía el momento surrealista de encontrar a su hermana desaparecida a través de una aplicación de citas. La coincidencia estadística era asombrosa. De millones de usuarios en la ciudad, de las infinitas posibilidades, habían hecho match. Era como si el universo hubiera conspirado para traerla de vuelta. La mañana del domingo amaneció clara y brillante, un contraste cruel con la tormenta emocional que se avecinaba. Daniel llegó al parque a las 9:30, demasiado nervioso para quedarse en su departamento un minuto más. Clara ya estaba allí, sentada en una banca alejada de la entrada principal, usando lentes de sol, a pesar de que el día no estaba particularmente brillante. «Casi no vine», admitió cuando Daniel se acercó. «Estuve despierta toda la noche, empacando una bolsa por si necesitaba huir». «No necesitarás huir». Daniel intentó sonar más seguro de lo que se sentía. «Vas a ver a mamá y papá, vas a volver a casa». A las 10 en punto, Roberto y Patricia llegaron caminando por el sendero del parque. Parecían confundidos y preocupados, mirando alrededor buscando a su hijo. Daniel les hizo señas desde donde estaba parado, a unos metros de donde Clara permanecía sentada con la cabeza baja. «Daniel, ¿qué está pasando?» Patricia llegó primero, su rostro marcado por la preocupación. «¿Estás bien? ¿Por qué tanta urgencia?» «Estoy bien, mamá, pero hay alguien aquí que necesita verlos». Se hizo a un lado y Clara se puso de pie lentamente, quitándose los lentes de sol. Patricia vio su rostro y se congeló. Su mano voló a su boca, un sollozo escapándose de su garganta. Roberto, que estaba mirando a Daniel con confusión, siguió la mirada de su esposa y cuando sus ojos cayeron sobre Clara, sus rodillas casi cedieron. «¿Clara?» La voz de Patricia era apenas un susurro roto. «¿Clara? ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» Clara comenzó a llorar, asintiendo, sin poder formar palabras. Patricia corrió hacia ella, atravesando los metros que las separaban en segundos, y envolvió a su hija en un abrazo tan fuerte que parecía que nunca la dejaría ir. Roberto llegó un segundo después, sus brazos rodeándolas a ambas, lágrimas rodando sin control por su rostro. Daniel se quedó un poco atrás, sus propias lágrimas cayendo mientras observaba la reunión que había pasado una década imaginando. Otras personas en el parque se detuvieron observando la escena emocional, algunos con lágrimas en sus propios ojos ante algo que claramente trascendía lo ordinario. «Pensé que estabas muerta». Patricia sollozaba contra el cabello de su hija. «Pensé que nunca te volvería a ver». «Dios mío, Clara, pensé que te había perdido para siempre». «Lo siento», Clara lloraba. «Lo siento mucho. No tuve elección. No tuve elección». Roberto se apartó lo suficiente para mirar el rostro de su hija, sus manos enmarcándolo como si no pudiera creer que era real. «Estás viva. Estás aquí. Nada más importa. Nada». Pasaron los siguientes minutos simplemente abrazándose, llorando, murmurando palabras de amor y alivio y dolor. Finalmente, cuando las emociones iniciales comenzaron a calmarse a una intensidad más manejable, se sentaron juntos en la banca. Clara, con las manos de su madre firmemente agarradas en las suyas, comenzó a contar su historia. Patricia y Roberto escucharon con una mezcla de horror, furia e incredulidad. Cuando Clara describió su captura, Patricia gimió como si hubiera sido herida físicamente. Cuando mencionó las amenazas contra la familia, Roberto cerró los ojos, su mandíbula apretada con una rabia que Daniel nunca había visto en su padre. «Vamos a las autoridades ahora», dijo Roberto cuando Clara terminó.
Presentamos una denuncia, exigimos protección, exponemos a estos criminales. Papá, no es tan simple. Clara sacudió la cabeza. El sistema está corrupto. Uno de ellos era policía. Podrían tener más contactos. Entonces iremos más arriba, a las autoridades federales, a las ONG internacionales, a los medios. No voy a dejar que vivas con miedo por el resto de tu vida, Clara. Ya perdimos 10 años. No perderé un día más. La determinación en la voz de Roberto era absoluta. Patricia asintió en acuerdo, limpiándose las lágrimas. Tu padre tiene razón. Encontraremos la manera de mantenerte segura. Pero no vuelves a estar sola. No más esconderse. La familia se mantiene unida. Daniel intervino. He estado investigando. Hay organizaciones especializadas en casos de desaparición y trata, organizaciones con experiencia en navegar el sistema, en proteger a víctimas, en buscar justicia. Podemos contactarlas mañana mismo. Clara miró a las 3 personas que amaba más en el mundo. Vio la determinación en sus rostros, el amor inquebrantable, y algo en ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Durante 10 años había cargado todo esto sola. Ahora, finalmente, no tenía que hacerlo más. Está bien, dijo suavemente, pero lo hacemos con cuidado, paso a paso. Y si en algún momento las cosas se ponen peligrosas, prométanme que se protegerán. Lo prometemos. Patricia apretó las manos de su hija. Pero tú también tienes que prometernos algo. Prométenos que nunca volverás a desaparecer. Lo prometo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Daniel contactó a varias organizaciones de derechos humanos especializadas en desapariciones y trata de personas. Una en particular, llamada Esperanza y Justicia, asumió el caso con seriedad y profesionalismo. Tenían abogados experimentados, psicólogos e incluso contactos internacionales que podían presionar al gobierno mexicano desde afuera. Clara fue entrevistada extensamente, proporcionando todos los detalles que recordaba sobre su secuestro. Nombres, ubicaciones, descripciones físicas de los captores. La información era de una década atrás. Pero los especialistas explicaron que las redes de trata tendían a usar las mismas rutas y métodos durante años, por lo que su testimonio podría ayudar en casos actuales. La familia contrató seguridad privada, una medida que Roberto insistió era no negociable. Clara se mudó temporalmente a la casa familiar en Del Valle, donde instalaron cámaras de seguridad y alarmas adicionales. Daniel se tomó tiempo libre del trabajo para estar presente durante este periodo de transición. Lo más difícil para Clara fue el aspecto psicológico. Una década de vivir con miedo, de esconderse, de negar su identidad, había dejado cicatrices profundas. Comenzó terapia intensiva, sesiones diarias al principio, trabajando con una especialista en trauma. Había noches en que las pesadillas la despertaban gritando, y Patricia corría a su habitación, sosteniéndola como cuando era niña, recordándole que estaba a salvo, que estaba en casa. La reunión con sus viejas amigas fue emotiva, pero complicada. Mónica y Alejandra, quienes habían sido interrogadas como parte de la investigación original, vinieron a ver a Clara. Había lágrimas, abrazos, pero también una extrañeza innegable. Habían vivido una década de vida que Clara se había perdido. Se habían casado, tenían carreras establecidas, una tenía hijos. Clara tenía un vacío de 10 años que nunca podría recuperar completamente. Roberto y su equipo legal presentaron un caso extenso ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. El proceso fue frustrante, lleno de burocracia y demoras. El comandante Vega, investigaron, había sido retirado de la fuerza policial 5 años atrás, aparentemente por cargos de corrupción no relacionados, aunque nunca fue procesado. Su paradero actual era desconocido.
Sin embargo, el testimonio de Clara ayudó a identificar una casa de seguridad en el Estado de México que todavía estaba siendo usada por redes de trata. Una operación coordinada rescató a 6 mujeres jóvenes que estaban siendo retenidas allí. Un resultado que, aunque no devolvía los años perdidos de Clara, le dio un sentido de propósito a su sufrimiento. 3 meses después del reencuentro en el parque, la familia Ruiz organizó una pequeña celebración. No era un cumpleaños ni un aniversario tradicional, sino simplemente una celebración de estar juntos nuevamente. Invitaron a unos pocos amigos cercanos, a las organizaciones que habían ayudado, a la familia extendida. Clara, todavía nerviosa en multitudes y situaciones sociales, se mantuvo cerca de Daniel durante la mayor parte de la tarde. «Gracias», le dijo en voz baja mientras observaban a sus padres conversar animadamente con invitados. «Si no hubieras hecho match conmigo, si no me hubieras encontrado, todavía estaría escondiéndome». Era destino. Daniel sonrió. «O estadística extremadamente improbable. Lo que sea, me alegro de que pasara». ¿Sabes qué es lo más irónico? Clara rió ligeramente. Descargué esa aplicación pensando que podría encontrar una conexión romántica. En cambio, encontré a mi hermano. El universo tiene un sentido del humor extraño. O tal vez el universo sabía exactamente lo que necesitabas encontrar. Daniel respondió. A medida que pasaban los meses, Clara comenzó el largo proceso de reclamar su vida. Trabajó con las autoridades para restaurar su identidad legal, un proceso complicado dado que técnicamente había sido declarada legalmente muerta después de años de desaparición. Comenzó a explorar la posibilidad de retomar sus estudios, tal vez completar la maestría en psicología que siempre había soñado. Quería trabajar con víctimas de trauma, usar su propia experiencia para ayudar a otros. La relación con sus padres se transformó. Ya no era la joven universitaria de 23 años que había desaparecido. Era una mujer de 33, marcada por experiencias que habían moldeado cada aspecto de su ser. Había conversaciones difíciles sobre años perdidos, sobre reproches que Patricia y Roberto se hacían a sí mismos por no haber podido protegerla, sobre culpa que Clara cargaba por el dolor que había causado con su decisión de mantenerse escondida. Pero también había momentos de alegría pura. La primera Navidad juntos en una década fue un tsunami de emociones. Patricia preparó todos los platillos favoritos de Clara, y la familia pasó el día intercambiando historias, llenando los espacios vacíos de los años perdidos. Daniel compartió su trayectoria universitaria, sus primeros trabajos, sus fracasos amorosos. Roberto habló sobre cómo el negocio había cambiado, sobre tecnología que Clara no había experimentado directamente durante sus años de vida limitada. El caso legal continuaba avanzando lentamente a través del sistema de justicia mexicano. La verdad incómoda que todos enfrentaban era que la justicia completa probablemente nunca llegaría. Demasiado tiempo había pasado. Demasiadas personas involucradas habían desaparecido o muerto. Demasiada corrupción protegía a los que quedaban. Pero Clara encontró una especie de paz en el hecho de que su historia había ayudado a rescatar a otras, que su testimonio continuaba siendo usado en investigaciones activas. Un año después del reencuentro, Daniel y Clara caminaban por Coyoacán, pasando por el café El Jarocho, donde todo había comenzado. Clara ya no usaba lentes de sol constantemente. Ya no miraba por encima de su hombro cada pocos minutos. La terapia estaba funcionando, lentamente, pero consistentemente. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho match conmigo? Daniel preguntó medio en broma, mientras tomaban un café en la misma mesa donde habían tenido su confrontación inicial. Clara sonrió, una sonrisa genuina que le recordaba a Daniel a la hermana que había conocido antes de que todo cambiara. Ni un segundo.
Fue la mejor coincidencia imposible de mi vida. ¿Y qué hay de la aplicación? ¿Sigues buscando esas conexiones románticas? Clara se rió, un sonido que todavía era raro, pero cada vez más frecuente. Borré todas las aplicaciones. Después de hacer match con mi propio hermano, decidí que el universo me estaba diciendo que tomara un descanso de las citas en línea. Tal vez algún día, cuando esté más estable, cuando haya procesado todo esto. Pero por ahora, solo quiero reconectar con la familia que casi perdí. Patricia había vuelto al trabajo, aunque ahora con una energía renovada que sus colegas notaban. Hablaba abiertamente sobre Clara, sobre el milagro de su regreso, sobre las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia y el amor familiar. Se había unido a grupos de apoyo para familias de desaparecidos, usando su historia para dar esperanza a otros que todavía buscaban a sus seres queridos. Roberto había encanecido aún más, pero había recuperado algo del brillo en sus ojos que había perdido durante esos años oscuros. Se había vuelto activo en organizaciones que abogaban por reformas en cómo México manejaba casos de desaparición, usando su experiencia profesional y personal para presionar por cambios sistémicos. En cuanto a Daniel, la experiencia lo había transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender.